Sí, creería que ya podemos empezar y por mientras, pues vamos a tratar de solucionar el problema, el inconveniente que tenemos con los links de acceso con Daniela Oleas y Alba Jalón. Si se llegaran a demorar, pues cambiaríamos un poco el orden hasta que puedan conectarse. Bueno, pues entonces les damos la bienvenida a todos quienes se encuentran conectados en este webinar del impacto social del COVID-19 en Ecuador, desafíos y respuestas. Este evento es organizado en conjunto con la Unión Europea, el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y el Ministerio de Economía y Finanzas. También les damos una cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan el día de hoy: Esteban Ferro, viceministro de Economía del Gobierno de Ecuador; Marian Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador; Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Voy a proceder a presentar a nuestros panelistas: Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, y Juan Vázquez, economista de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. También van a realizar comentarios sobre la nota Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, y José Gabriel Castillo, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL. Esperamos que pronto se puedan conectar Daniela Oleas, viceministra de Inclusión Económica del Gobierno de Ecuador, y Alba Jalón, viceministra de Inclusión Social del Gobierno de Ecuador. Bienvenidos a todos, y en primer lugar vamos a dar paso a Esteban Ferro, viceministro de Economía del Gobierno de Ecuador. Buenos días con todos. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos. Especial saludo a Marian Van Steen, embajadora de la Unión Europea del Ecuador; a Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OECD; Sebastián Nieto, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OECD; Juan Vázquez, economista para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OECD; Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro; y José Gabriel Castillo, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Económicas de la ESPOL. En primer lugar, quería mandarles un saludo por parte del ministro Martínez. Lamentablemente, él no pudo conectarse el día de hoy por su agenda, pero este es un tema muy importante para él y para el Ministerio de Economía y Finanzas, así que me pidió mandar saludos especiales a todos los presentes. El pasado febrero, el Ministerio de Economía y Finanzas firmó el convenio de cooperación con el Centro de Desarrollo de la OECD para la elaboración del estudio multidimensional del país, el cual es financiado por la Unión Europea, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y con recursos públicos. El estudio multidimensional del Ecuador busca apoyar el diseño de políticas y estrategias que promueven el desarrollo, tomando en cuenta las complementariedades e interacciones de los distintos actores que incluyen al gobierno, sector privado y sociedad civil. Nuestro objetivo es que este esfuerzo que estamos realizando como país nos permita eliminar las principales restricciones que limitan el desarrollo sostenible y la mejora del bienestar de nuestros ciudadanos. Además, queremos que este estudio se constituya en un elemento base para la construcción de los planes de política para el desarrollo futuro. Los resultados del estudio se derivan de una construcción participativa de todos los sectores de la sociedad y buscan constituirse en una hoja de ruta cuya implementación sea responsabilidad de la sociedad en conjunto y no necesariamente que sea exclusiva del gobierno de turno. El proceso de elaboración del estudio cuenta con 3 etapas. La primera, en la que actualmente nos encontramos, comprende el diagnóstico a nivel país en distintos ámbitos considerados por la OECD como primordiales para un desarrollo sostenible. Estos incluyen la evaluación de los esquemas de bienestar, la valoración de la estructura macroeconómica y la valoración de la estructura de gobierno. Una segunda etapa derivada de la evaluación y diagnóstico
que permita priorizar aquellas acciones de política pública a corto, mediano y largo plazo para lograr resultados positivos en el desarrollo y bienestar. Finalmente, una tercera etapa en la que se desarrollará las recomendaciones y estrategias de implementación para lograr resultados concretos. Durante esta primera etapa, como parte de este análisis, el Centro de Desarrollo de la OECD ha generado notas técnicas a nivel país para analizar los impactos del COVID-19 en el Ecuador, en tres ámbitos primordiales: el impacto social, el impacto macroeconómico y el financiamiento de la respuesta a la crisis y recuperación. Estas notas pretenden evaluar el impacto de la crisis, sus principales efectos, las debilidades estructurales que pudieron acentuar aún más los impactos de estos shocks externos y analizar la respuesta del Ecuador para mitigar sus efectos. Todo esto desde una mirada externa. Agradecemos al Centro de Desarrollo de la OECD por el trabajo que hoy presentan, al apoyo de la Unión Europea y de CAF, y a los distintos actores del gobierno que han participado en la revisión de esta primera nota. Además, es oportuno agradecer a los distintos actores del sector privado y sociedad civil, quienes participaron en el ciclo de reuniones con el equipo del Centro de Desarrollo de la OECD como parte del diálogo participativo de esta primera fase del diagnóstico. Todo este trabajo encamina en el nuevo rumbo que le ha dado el gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno, a nuestro país. Ahora tenemos aliados internacionales que nos están apoyando a solventar la crisis que estamos viviendo en lo económico y social. Esta es una muestra de que contar con verdaderos aliados internacionales nos permitirá dejar un país mejor del que recibimos. Un país ordenado, con un alto sentido de la solidaridad hacia los sectores más vulnerables, con un enfoque de transparencia y en el sendero correcto para lograr la prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Quisiera dar la bienvenida a Alba Jalón, viceministra de Inclusión Social, que ya se conectó, y también a Andrea Ferrari y Galo Nina del equipo de la Unión Europea en Ecuador. Doy la palabra a Mariam Vanestin, embajadora de la Unión Europea en Ecuador. Muchas gracias, Daniela. Querido viceministro de Economía, Esteban Ferro, estimada señora Alba Jalón, viceministra de Inclusión Social, todas las autoridades del gobierno ecuatoriano presentes hoy día. También quisiera saludar a nuestros colegas, amigos del Centro de Desarrollo, a Federico, a Sebastián, a Juan, Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro, José Gabriel Castillo. Muy buenos días a todos ustedes, a todos los representantes de la sociedad civil, del mundo académico. Realmente hubiera querido estar con ustedes como juntos, como presencial, pero bajo las circunstancias no podemos. Y bajo estas circunstancias estoy muy feliz que podemos hacer esta reunión virtual. Y quisiera agradecer en particular al Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, por la organización de este evento que considero muy relevante y muy importante. Como ustedes saben todo, la Unión Europea es uno de los socios más importantes del país, y no solamente en temas de comercio, pero también en temas políticos y bueno, cooperación. Ustedes saben que la Unión Europea con sus Estados miembros somos como probablemente el donante más importante del país en términos de fondos no reembolsables. Y cada vez más tengo también la impresión en los 3-4 años que estoy aquí, que cooperamos en cualquier tema, que sea con proyectos, que sea sobre temas específicos. Y ahora, bueno, estamos realmente muy agradecidos poder trabajar con la OECD por este estudio multidimensional que nos parece tan importante. Para nosotros en nuestra cooperación lo que es muy importante es escuchar, saber lo que está pasando en la sociedad, tener este entendimiento y saber exactamente qué son las necesidades del país. Y es bajo este concepto
que nosotros también lo llamamos ownership. Estamos realmente muy complacidos que podemos trabajar con la OCDE, podemos apoyar junto con otros donantes como la CAP y efectivamente también con recursos del gobierno para la elaboración de este estudio multidimensional que nos parece muy importante para el futuro del país. Lanzamos este ejercicio hace algunos meses, pero como ustedes saben, el mundo ha cambiado. Y infelizmente en Ecuador, vamos a decir en todo el mundo, de verdad, hay unos lugares más fuertes que otros, pero eso ha sido un choque muy importante y sigue siendo, y consideramos que es muy importante que también en este estudio que está haciendo la OECD nos adaptamos para tomar en cuenta los nuevos desafíos que enfrenta el país. Y ahí estoy muy agradecido de ver que hubo una cooperación muy estrecha entre el Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas y la OECD, y se decidieron de elaborar algunas notas específicas que no estuvieron previsto al inicio cuando lanzamos el ejercicio. Hoy día se presenta la primera nota sobre el impacto social de esta crisis, de esta pandemia aquí en el país. Yo no voy a entrar en detalle, seguro que Federico y Sebastián van a entrar en más detalles. Pienso que es muy importante, es fundamental articular una respuesta a esta crisis a través de políticas públicas ambiciosas y eficaces que permiten aliviar su impacto. Ojalá que sea posible y que podamos apoyar en este ejercicio tan importante. Y bueno, yo no pienso que voy a entrar mucho más en los detalles, pero sí quisiera decir dos cosas. Uno es que me parece sumamente importante que en este proceso, la elaboración de este estudio, de estas notas, no es solamente la OECD, pero que la OECD está trabajando con toda la sociedad, está trabajando con la sociedad civil, está trabajando con el mundo académico, con el sector privado, con las autoridades diversas a diferentes niveles del país. Me parece sumamente importante porque solamente así se puede saber lo que realmente vive la sociedad, realmente qué es el impacto y buscando a unas respuestas políticas públicas que pueden tener éxito. Eso yo pienso que es muy importante subrayar, no todos los estudios están hechos de esta manera y me parece muy positivo. Y luego solamente decir que, bueno, que la Unión Europea sigue siendo un socio muy importante. Estamos aquí con todo nuestro compromiso para ayudar donde podemos ayudar y ojalá que este estudio, estas notas van a tener éxito. El intercambio hoy día me parece espectacular, súper interesante, súper necesario y bueno, deseo todo el éxito en la continuación de este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Creo que no me escuchan, tenía problemas con el micrófono. Damos paso a Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Muchas gracias, Daniela, y buenas tardes y buenos días para nuestros amigos y socios en Quito. Es un gran placer estar con ustedes y ver que este proceso del estudio multidimensional está continuando bien en un contexto muy complicado, como lo ha dicho la embajadora Manstein, en un contexto donde todo el mundo está afectado para esta crisis, pero donde sabemos que si el virus tiene una difusión simétrica, donde todos los países y todo el mundo está afectado, sabemos también que el impacto no es simétrico y hay países y hay gente que está más impactada que otros. Y esto es un desafío muy importante que necesitamos tener en nuestra reflexión. Y en este sentido me gustaría hacer 3 puntos. Un punto de contexto, un punto sobre el proceso y un punto sobre
los mensajes que salen de esta primera nota que estamos presentando hoy. El contexto, como han dicho el viceministro Esteban Ferro y la embajadora Branstein, que me agradece unirme y saludar a todos los otros panelistas, la viceministra Oreas, la viceministra Alon, la directora ejecutiva del Grupo Faro y, claro, también José Gabriel Castillo y todos los panelistas y todas las personas que están mirando a este seminario o webinario. Pero el contexto es un contexto muy complicado. Pero yo pienso que en este contexto muy complicado, la decisión de la Unión Europea de trabajar hace algunos años sobre el tema que nosotros sabíamos de desarrollo en transición fue una decisión muy iluminada. No sé si podemos decir esto en castellano, pero muy forward-looking. Porque a la base de esta idea de trabajar sobre el tema de desarrollo en transición estaba la consideración que hay algunos países, como los países de renta media, que son enfrentados a dificultades muy específicas y que están en una fase de transición en su proceso de desarrollo económico, social, medioambiental, institucional, y se trovan un poco entre dos extremos. No reciben ayudas tradicionales, tienen acceso al mercado financiero, pero tienen también muchos desafíos y un espacio fiscal limitado. Yo creo que en este momento la crisis no ha confirmado que los países de renta media, algunos países que son considerados como países en desarrollo más desarrollado, necesitan estar parte de un proceso de cooperación internacional, un sistema multilateral junto y solidario. Y la situación en este momento de Ecuador nos confirma que esta idea de la Unión Europea de apoyar el país, de trabajar con nosotros, con otros socios, fue una idea muy buena y relevante. El segundo punto es un punto de proceso. Como lo ha dicho la embajadora, estamos en un estudio que es un estudio de medio plazo, que tiene diferentes fases y fue necesario introducir algunos elementos innovadores. Creo que todo el mundo en esta fase de crisis y de nuevas medidas de trabajo digital, teletrabajo, necesitamos ser flexibles e introducir novedades. Y en este sentido, me gustaría felicitar a mi colega Sebastián, Juan, Ávard, todo el equipo que trabaja sobre el estudio y todos los socios del Ministerio, del Gobierno y la sociedad civil que participaron a la preparación de estas notas que no estaban previstas, pero son yo creo, muy útiles para contribuir al proceso que va a producir el estudio que estaba previsto. Y en este proceso, hoy estamos presentando la primera nota sobre el impacto económico y social de la crisis, de la pandemia en Ecuador, y vamos a tener después dos otras notas sobre el impacto más macroeconómico y una tercera sobre la financiación de las medidas políticas para enfrentar la crisis y empezar un camino de crecimiento después de la crisis. Y en ese sentido, permítanme concluir con mi tercer punto, que es un punto un poco más sobre el contenido de la nota. Y Sebastián y Juan van a hablar un poco más en detalle, pero es importante decir que cuando miramos el impacto de la pandemia y de la crisis, todo el mundo, y usted lo sabe directamente, está impactado de manera muy fuerte. Y fue importante identificar diferentes canales de impacto de esta pandemia y de la crisis. Y como vamos a verlo en algunos minutos, en la nota miramos a 5 diferentes canales. El impacto sobre la pobreza, el impacto sobre la calidad del empleo, el impacto sobre la inclusión y la protección social, el impacto sobre la brecha de género y el impacto vía la brecha digital, que es muy relevante en un momento donde los estudiantes son en la situación de no poder ir a la escuela en muchos países y esta brecha digital impacta a los estudiantes más desfavorecidos de manera más importante. Y es importante resolver esta brecha. Concluyo diciendo que si nosotros miramos a las medidas financieras que diferentes países utilizan para enfrentar esta pandemia, esta crisis, son medidas muy importantes. En algunos países
8, 9, 10% del PIB. Pero para poder hacer esto necesitamos espacio fiscal. Y está claro que en la situación actual la economía de Ecuador está en una situación donde no hay necesariamente ese espacio fiscal. Y para esta razón nosotros pensamos que es muy importante, es muy buena noticia que el gobierno puede acelerar y progresar en su negociación con tenedores de la deuda para trovar una solución justa, una solución progresiva, una solución que permite en esta crisis extraordinaria que nunca teníamos antes, una crisis parecida, que permita al gobierno de poner en marcha medidas y políticas para enfrentar la crisis en este momento, en el inmediato, pero también poner en marcha algunas reformas, algunas políticas estructurales para un crecimiento después de la crisis, que sea un crecimiento inclusivo, un crecimiento sustentable, un crecimiento verde. Nosotros esperamos, con nuestro estudio multidimensional, de apoyar este diálogo con la sociedad civil, con el sector privado, con los partenarios del desarrollo, para apoyar un diseño de una estrategia de medio plazo y largo plazo que pueda poner el país, la economía, la sociedad sobre un camino de desarrollo más fuerte, más inclusivo y más sustentable. Y con esto agradezco el apoyo del gobierno, del ministerio, de todos los colegas, y voy a concluir diciendo suerte. Muchas gracias, Federico. Para quienes se unen recién a este webinar, al momento vamos a dar paso a la presentación de los resultados y análisis presentados en la nota sobre impacto social del COVID-19 en Ecuador, a cargo de Sebastián Nieto, jefe para América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, y Juan Vázquez, economista para el desarrollo de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Y posteriormente abriremos el foro con nuestros panelistas Daniel Oleas, Alba Jalón, Ana Patricia Muñoz y José Gabriel Castillo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días en Ecuador. Un placer saludar al viceministro Ferro, también a la embajadora Destini, a todos los participantes de este evento que nos cita hoy para presentar los primeros resultados que estamos trabajando precisamente para responder a la crisis del COVID y adaptar nuestro estudio multidimensional a las condiciones que estamos viendo hoy, no solamente en Ecuador, sino en la economía mundial, un choque exógeno, histórico, inesperado, y que por supuesto necesita respuestas audaces, rápidas y también en algunos casos agresivas. Entonces, quisiera concentrarme en algunos puntos de las respuestas que vemos importantes en esta nota. Nos concentramos en 5 elementos. 5 elementos de los cuales me voy a concentrar en 2 y después Juan Vázquez va a tratar los 3 puntos restantes. Tratamos 5 elementos que vemos fundamentales para analizar el impacto de la crisis del COVID-19 por el campo social en Ecuador. Primero, impacto por el lado de la pobreza y la desigualdad. Un segundo elemento vinculado sobre las condiciones laborales, la estructura del mercado laboral. Un tercer elemento, ante todo, centrado en la protección social. Y finalmente, 2 aspectos cruciales que hemos visto a lo largo de esta crisis para varios países de América Latina, pero también a nivel mundial, como puede ser el papel que ha tenido la transformación digital y qué impacto tiene socialmente el famoso digital divide o la brecha digital, y finalmente el impacto que tiene a nivel de género esta crisis. Quisiera insistir primero que todo en la evolución que ha tenido la reducción de la pobreza en Ecuador desde el inicio de este siglo. Ha sido una reducción muy importante, si lo comparamos inclusive con América Latina, que también tuvo una mejora bastante importante desde el 2000. En el caso de Ecuador fue más alta la reducción, fue con una reducción que empezamos con niveles de pobreza superiores al 50% y hoy en día estamos hablando con niveles de pobreza cercanos al 25%, es decir, se redujo de más de la mitad la pobreza.
Sin embargo, en los últimos años, y en particular, entramos a esta crisis con un crecimiento reducido que también se transmitió en una pobreza que se ha mantenido estancada su reducción, al igual que en otros países de América Latina. Y sobre todo, pues la gran cuestión es el impacto que puede tener esta crisis sobre la pobreza para 2020 y 2021. Sabemos que el impacto es asimétrico, sabemos que ante todo va a afectar a los más vulnerables por el lado de los trabajadores, de las familias, y por eso también podemos ver que de acuerdo a las provisiones de la CEPAL, la pobreza puede aumentar a un 30%, es decir, a un 5% más de lo que tenemos hoy en día. Precisamente cuando hablamos de vulnerabilidad, hemos visto en el caso de Ecuador es un aumento de la clase vulnerable, la reducción de la pobreza se ha acompañado de un aumento de la clase media, pero en particular hoy en día vemos que más del 40% de la población pertenece a esta clase vulnerable, que es una clase que está totalmente expuesta a caer en la pobreza y donde en nuestro informe de América Latina, de Perspectivas Económicas de América Latina 2019, lo llamamos la trampa de vulnerabilidad social, caracterizada por unos hogares y trabajadores con ingresos inestables, con una baja capacidad de ahorro y con bajas competencias que llevan a una baja productividad laboral y que hacen que estemos en un círculo vicioso de vulnerabilidad social. Entonces, frente a esto, sin duda alguna, necesitamos ver las condiciones de empleo que tenemos hoy en día en el caso de Ecuador. Y para eso vemos que a medida que las condiciones económicas se mejoran o empeoran, el ciclo está bastante relacionado con las condiciones de empleo. Es decir, el empleo adecuado tiende a desmejorar cuando las condiciones económicas son favorables, mientras que el subempleo empieza a empeorar. En particular, lo que vemos es que para el subempleo, que está totalmente vinculado con bajos ingresos y un número reducido de horas trabajadas, en el caso de Ecuador, pues en los últimos años se ha mantenido relativamente estable y a una cifra bastante elevada, cercana al 15% para el total del empleo en el caso de Ecuador. Dentro de la estructura laboral, precisamente lo que hemos visto es que dependiendo del tipo de empleo, pues vamos a ver un sector formal o informal más importante que el otro. En particular, cuando hablamos en el caso del sector formal e informal, nos referimos por el lado de empresarial, es decir, las empresas que están inscritas al régimen tributario y lo que vemos es que hay una correlación muy importante entre el empleo adecuado y el empleo y el sector formal, mientras que cuando estamos hablando del subempleo, estamos hablando sobre todo de trabajadores que están inscritos en empresas informales. Y son sobre todo el campo del subempleo y otro tipo de empleo no pleno, donde están en riesgo. Estamos hablando de las dos últimas categorías de este gráfico y donde precisamente estamos hablando de más del 65% de estas categorías que están finalmente en un sector informal o en empresas informales donde precisamente no existe un registro tributario y donde la inestabilidad de estas empresas puede ser muy importante. Puede ser muy importante y es sobre todo cuando hablamos de algunos sectores económicos. Si analizamos los diferentes sectores económicos y el impacto de esta crisis del COVID-19, vemos que hay un impacto asimétrico, sobre todo en el sector del comercio, de la manufactura y también en todo lo que tiene que ver con alojamiento, donde el impacto va a ser mayor el de esta crisis. Y esto representa cerca de un tercio del total de los trabajadores en el caso de Ecuador. Entonces, es sobre todo en estos sectores donde
la respuesta debe ser más importante, donde Juan lo analizará más adelante, el tipo de acciones que están haciendo en Ecuador y donde se debe concentrar precisamente el margen de maniobra que se tiene con un espacio fiscal que es limitado, como ya se mencionaba anteriormente. Y también cuando hablamos de el tipo de empresas y de sectores, tenemos que ver el tamaño, precisamente de las empresas que tenemos en el caso de Ecuador, y donde precisamente hemos visto que hay un alto porcentaje, un 60% del empleo que se concentra en MIPYMES y que tienen precisamente menor capacidad para resistir al impacto de esta crisis. Estamos hablando de una crisis en la cual afecta ante todo a las micro y pequeñas empresas, las cuales no tienen la liquidez y en algunos casos la solvencia necesaria para sobrevivir durante un periodo de confinamiento que ha hecho inactivo sus actividades normales y recurrentes, y que precisamente nos lleva a una quiebra de estas empresas que a su vez aumenta el desempleo o la informalidad, dada el alto porcentaje que podemos tener de empresas informales en el caso de Ecuador, y que llevaría a estos trabajadores a no tener ya ningún tipo de ingreso. Entonces, con esto termino. Estos son los dos primeros puntos que teníamos frente a los elementos que vemos importantes del impacto de la crisis sobre el campo social. En el caso de Ecuador, dejo ya a Juan para que siga desarrollando todo el análisis de protección social, mercado informal, pero también la brecha digital y la brecha de género. Muy bien, pues muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos. Es un placer estar con todas las autoridades y con todos los asistentes y poder compartir ya avances de nuestro trabajo con el país. Bien, como decía Sebastián, tenemos 5 grandes canales. Hemos visto el canal de impacto social, que tiene que ver con el deterioro de la situación de pobreza y desigualdad en el país. Hemos visto también cómo la crisis tiene un impacto por las características del mercado laboral ecuatoriano, y por tanto cómo eso hace que haya una mayor debilidad frente a un fenómeno como la pandemia actual. Hay un tercer canal que nos parece muy relevante, que es la estructura de la protección social en el país y la cobertura y el alcance que tiene la protección social en el país. Y en ese sentido, de nuevo, la informalidad laboral aparece como un fenómeno fundamental para el análisis. La informalidad laboral deja sin protección social a muchos trabajadores, a un 60% de los trabajadores. Y esto además tiene particular incidencia sobre los grupos más desaventajados, que son los grupos que precisamente predominan en el sector informal, ¿no? Es decir, la protección social que habitualmente está asociada al empleo, precisamente cuando hablamos de empleo informal no existe. Por lo tanto, estamos diciendo que prácticamente 2 de cada 3 trabajadores en el país no tienen este tipo de protección social asociada al empleo y, por tanto, están en condiciones de vulnerabilidad, que son condiciones previas a la crisis que hacen que el impacto pueda ser mayor. Cuando comparamos este fenómeno en Ecuador con el resto de América Latina, lo que vemos es que es un fenómeno central para todos los países de América Latina, pero que seguramente en Ecuador está algo por encima del promedio de la región. Por lo tanto, es fundamental hacer hincapié sobre él. Pero además, cuando hablamos de protección social y de las redes de apoyo a la población, tenemos que fijarnos no solo en la protección la protección contributiva, en aquella que está relacionada al empleo, sino también en otros mecanismos de apoyo no contributivos que existen en el país y que son importantes para proteger a una parte de la población. Y lo que vemos cuando agregamos todos estos mecanismos es que, a pesar de todo, prácticamente un 43% de la población no tiene acceso a ningún mecanismo de apoyo social. Y, por tanto, en un contexto como el actual de la crisis, se quedan sin una red de seguridad para sobrevivir. ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, tenemos un grupo de trabajadores algo más arriba en la escalera, si me permiten, en un nivel medio que habitualmente sí tienen empleos formales y, por lo tanto, tienen acceso a la protección social asociada a ese empleo.
Tenemos trabajadores e individuos en niveles muy bajos a los que sí que alcanzan los programas de apoyo y de asistencia social, pero en el medio tenemos a hogares y a trabajadores que no pueden acceder a ninguno de los dos y que normalmente sobreviven con el trabajo del día a día, pero en un contexto como el actual de la crisis y en un contexto de confinamiento se quedan sin programas de apoyo. Esto es un fenómeno de nuevo compartido en la región de América Latina, es uno de los elementos más desafiantes que enfrentan los países de América Latina y por eso, como veremos luego, ha sido muy importante que los países, entre ellos Ecuador, hayan hecho esfuerzos por llegar con sus mecanismos tradicionales de apoyo a estos segmentos de la población que habitualmente no están protegidos por ellos. Un cuarto canal importante y que la crisis ha acentuado de impacto social tiene que ver con la brecha de género. Una brecha ya pronunciada antes de la crisis, pero que hemos visto que a través de diferentes mecanismos se ha agravado en este contexto, ¿no? De hecho, las mujeres hemos visto que sufren el impacto de la crisis por diversos canales, por el canal del empleo, y ahora les daré unas cifras relacionadas a esto, por el canal de los cuidados en el hogar, que si normalmente ya recaen en mayor parte sobre la mujer, en el contexto de la crisis se han acentuado. Por ejemplo, el cierre de las escuelas ha llevado a que haya que cuidar de los niños y dar alimento a los niños en horarios en que normalmente no estaban en el hogar. Así que esa ha sido una de las vías a través de las cuales se ha intensificado la carga de trabajo para las mujeres. Y también por el aumento de la violencia de género. Hay algunos datos que demuestran, y esto no es exclusivo del Ecuador, ninguno de estos fenómenos, es generalizado para América Latina y no solo, pero hemos visto que las denuncias y los casos de violencia de género se han acentuado y se han agravado durante la crisis. Pero quería simplemente mostrarles un dato sobre el primero de los canales por los cuales la brecha de género ha sido importante en este contexto, que es el del empleo. Lo que vemos es que 2 de cada 3 trabajadores en el sector informal son mujeres. Y por lo tanto, como decía Sebastián, si los empleos informales son más vulnerables al impacto de la crisis, seguramente entonces las mujeres están recibiendo, de hecho, un impacto mayor por ese canal. Y además, si nos concentramos en un sector concreto, que es seguramente el más expuesto, el sector de la salud, vemos también que casi un 70% de los trabajadores en ese sector son mujeres y que, por tanto, están expuestas no solo a contagios, sino a toda la carga adicional de trabajo y de estrés que supone la respuesta a la crisis. Y finalmente, ya como quinto canal que hemos querido analizar, hablamos de la brecha digital. Es una brecha que también, de nuevo, es importante para todos los países de América Latina, a pesar de que se han hecho avances muy relevantes por llevar las redes y la conexión a un mayor porcentaje de la población. Pero cuando vemos la conexión que tienen diferentes grupos socioeconómicos a Internet, tanto para teletrabajar como para educarse a distancia, vemos que hay grandes diferencias. Por darles un dato relevante que pongo aquí en la diapositiva, un 50% de estudiantes de primaria que pertenecen a la clase media sí tienen acceso a Internet y a computadora en el hogar. Pero cuando miramos al grupo de los pobres, solo un 20% tienen ese acceso. Solo para ilustrar cómo esa brecha todavía sigue siendo importante y en un contexto como el actual ha acentuado seguramente las disparidades socioeconómicas. Bueno, dicho esto, y ya para ir terminando, simplemente queríamos reflejar algunos de los esfuerzos que ha estado haciendo el país para responder al fuerte impacto de la crisis. Creo que es importante poner en contexto que el país, como bien decía Federico al principio, tiene bajo espacio fiscal y algunas debilidades previas a la crisis que hacen difícil la respuesta y el manejo de los recursos escasos. Pero también es importante reflejar cómo se han hecho importantes esfuerzos para responder a los diferentes canales que hemos identificado en este estudio. No es una lista exhaustiva, pero déjenme solo mencionar algunas de las acciones que ha implementado el país. En primer lugar, para mitigar el impacto sobre la pobreza, se han puesto en marcha transferencias monetarias directas específicas en el contexto de la crisis, el bono de protección familiar, también préstamos quirografarios que se han entregado a familias vulnerables y también canastas solidarias de alimentos. En segundo lugar, se ha hecho un esfuerzo por proteger las relaciones laborales, de manera que no se rompieran y simplemente se suspendieran, se pudieran retomar cuando pase la pandemia.
Y en ese sentido, la ley de apoyo humanitario incluía la idea de poder apoyar acuerdos entre las partes para favorecer que empleador y empleado lleguen a acuerdos para no romper esa relación y también para flexibilizar las condiciones laborales. En tercer lugar, se ha hecho un esfuerzo por extender la protección social a informales, a algunos de los que hablábamos antes que no tienen protección social habitualmente, y se ha extendido el bono de protección familiar a trabajadores independientes y otros vulnerables, el aplazamiento también de contribuciones al Instituto de Seguridad Social para afiliados voluntarios y con relación de dependencia, y una ampliación en cierta medida de la cobertura de la seguridad social. Además, para el impacto que supone el cierre del sistema educativo, se puso en marcha el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, y también se han puesto en marcha medios no convencionales para llegar a hogares en lugares remotos y sin acceso a Internet, como por ejemplo la radio o la televisión. En quinto lugar, para cerrar la brecha digital, se han aprobado acuerdos, quizá destacar los que pongo en esta diapositiva, uno para la provisión y acceso de servicios de telecomunicaciones en el periodo que dure la emergencia nacional, y otro para mejorar la cobertura y el acceso a tecnologías de información y comunicación a las zonas más remotas donde no hay conectividad. Y finalmente, ya para terminar, para la lucha contra la brecha de género, se han puesto en marcha diferentes iniciativas, como el programa de la Fiscalía General para la denuncia de la violencia contra la mujer, la difusión de varias líneas de emergencia por violencia intrafamiliar y el lanzamiento de la campaña nacional Mujer Ecuador te acompaña. Así que, bueno, esto es todo por nuestra parte. Yo creo que el objetivo, simplemente para aclarar de la nota, no era tanto adivinar la magnitud del impacto en el corto plazo, sino apuntar a dónde están las verdaderas brechas y las vulnerabilidades que están haciendo que el impacto social sea muy fuerte en el país, y con eso estimular un debate que vamos a continuar con el país en los próximos meses y que ya hemos estado teniendo estos días con diferentes actores. Así que muchas gracias y Daniela, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Sebastián, Juan. Bueno, se han presentado algunos resultados de la nota. A continuación vamos a abrir el panel para comentarios. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Daniela Oleas, viceministra de Inclusión Económica del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Gobierno de Ecuador. Buenos días, Daniela, bienvenida y por favor tienes el micrófono. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Este estudio lo hemos estado viendo desde el inicio, cuando empezó el trabajo, y la verdad es que es muy importante y muy necesario frente a lo que se nos viene y lo que estamos viviendo. Claro que cuando inició el estudio teníamos un escenario totalmente distinto y en el camino hemos tenido que cambiar. Yo quería presentarles algunos de los temas justamente para puntualizar algunas de las cosas que se han presentado de los resultados. Yo no sé si se ve claramente. Pero básicamente es parte del trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el efecto en este ambiente de la pandemia. Y no voy a ahondar en muchos de los temas que se presentaron, pero justamente uno de los temas es que ha habido un incremento, una proyección de la pobreza y la extrema pobreza que hemos tenido que enfrentar en un escenario que ninguno de nosotros estaba preparado, porque definitivamente es algo en que nosotros no estuvimos, no lo podíamos prever simplemente. ¿Qué es lo que hizo y cuál es parte de lo que acaban de presentar? Es cuáles fueron las medidas que se han tomado y cuáles las medidas que se van a tomar en los próximos meses. En un primer momento se tomaron unas medidas de shock, justamente la implementación de un sistema de transferencias directas que se ampliaba no solamente a los beneficiarios que tenían tradicionalmente bonos y pensiones, sino que se amplió a 950 familias adicionales que estaban un poquito sobre la línea de la pobreza y que trataba de abarcar al universo de personas informales. Pero ¿qué es lo que nos ha demostrado esta pandemia y lo que nos ha tocado enfrentar? Es que definitivamente en lo que se viene, los efectos van a ser diferenciados, son diferenciados por grupos, no es lo mismo las personas adultas mayores, personas con discapacidad, las mujeres, y definitivamente uno de los temas y los pendientes y que está recogido en la nota y que yo aplaudo es la necesidad de tener información diferenciada, actualizada y por grupos.
Si nosotros no tenemos un sistema de información que nos permita tomar decisiones adecuadas en un espacio fiscal sumamente restringido, es muy complicado que nosotros podamos utilizar de manera eficiente los recursos. Lo que nosotros hemos visto es que ha sido muy difícil para nosotros determinar a nivel geográfico, es decir, por ejemplo, a nivel provincial, cómo esto se ha visto afectado, cómo se va a afectar, porque ni siquiera los datos que deberíamos tener, digamos, en términos de incidencia de la pobreza a nivel geográfico estaban actualizados antes de la pandemia, y creo que si hay algún esfuerzo que hay que hacer definitivamente es en ese sentido. No les quiero ahondar mucho más, pero simplemente uno de los temas que definitivamente se trató de hacer es tratar de disminuir esa brecha y tratar de llegar a esas personas que no estaban cubiertas por el sistema de protección. Aquí se ve, digamos, una primera fase de los bonos y luego con el bono de protección familiar en la fase 1 y la fase 2, cómo tratamos de llegar a la población a nivel y tratar de cubrir a todas estas personas que efectivamente se encuentran desprotegidas porque el mercado laboral hace que estas personas no estén dentro de un sistema formal. Entonces, en la estructura laboral del Ecuador, tenemos un gran porcentaje de población desprotegida y que había que llegar de alguna manera. Uno de los temas importantes que nosotros tratamos de hacer es de apoyarnos en el tema tecnológico y hemos hecho unas alianzas muy interesantes con el sector privado. Nosotros necesitábamos ampliar el sistema de pagos y pasamos de 3.500 a 10.500 puntos de pago a nivel nacional con el apoyo del sistema financiero privado, el sistema cooperativo y la banca pública. Pero sobre todo lo que nos facilitó mucho fue hacer una vinculación muy importante con el Ministerio de Telecomunicaciones, porque definitivamente en una situación como esta, la vinculación y una política social tiene que adaptarse y utilizar la tecnología. Nos quedó claro que, al menos en el Ecuador, todas las personas tienen un teléfono celular, todos. Eso está ya, lo comprobamos. No todos tienen un teléfono inteligente, pero nos permitió, y eso fue una de las lecciones, tener una mayor cercanía y conexión con las personas una vez que pudimos hacer esta alianza interesante con el Ministerio de Telecomunicaciones. Hay muchos temas pendientes y obviamente, pero una de las lecciones importantes es apuntalar y direccionar la política social hacia un sistema que utilice más la tecnología y más en un efecto de pandemia como el que estamos viviendo. Los sistemas de información y apalancar la política en los temas de la tecnología es definitivamente uno de los grandes retos que tenemos a mediano plazo si queremos tener una mejor cobertura y una mejor calidad de los servicios. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, viceministra. Damos la palabra a Alba Jalón, creo que no está conectada. Parece que hemos tenido algún inconveniente de conexión con Alba. Vamos a dar la palabra a Ana Patricia Muñoz del Grupo Faro. Bienvenida, Ana Patricia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a la embajadora Marianne, a los miembros de la Unión Europea que están apoyando este proceso, por supuesto a los investigadores del Centro de Desarrollo de la OECD y al Ministerio de Economía y Finanzas por habernos invitado no solo a comentar esta primera nota técnica, sino al proceso de construcción del estudio multidimensional. Soy testigo que hemos tenido al menos 2 o 3 reuniones con Sebastián y con Juan, donde no ha estado solo Grupo Faro, sino otras organizaciones de la sociedad civil, y realmente celebro este proceso de escucha. Ellos han tenido paciencia y apertura para estar muy atentos a lo que hacemos. Den un segundo. Me voy a permitir proyectar mi pantalla solo para estar seguros que los datos se ven de mejor manera, y voy a tratar de comentar esta nota técnica de manera muy sucinta como nos han permitido. Así que, por favor, me cuentan si es que pueden ver la pantalla. Perfecto. Sí, listo. Anita. Entonces, como mencionaron, yo soy Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de Grupo Faro. Grupo Faro es un think tank, un centro
de investigación ecuatoriano que busca generar evidencia para incidir en la política pública, así que mi perspectiva viene desde ahí. No pretendo representar a la sociedad civil ecuatoriana, pero sí trabajamos en conjunto en promover un país más justo. Yo quisiera destacar varios datos que ya Federico, Juan y Sebastián mencionaron. No está todo aquí, evidentemente, porque no voy a repasar todo el estudio, pero sí mostrar que a pesar de que el Ecuador tiene un gasto en salud sobre el PIB que es similar a América Latina, también hay brechas muy importantes que existían antes de la pandemia y que ahora un poco vemos las consecuencias. Es muy importante, me parece, lo que destaca el estudio sobre la clase media vulnerable, que ya venía creciendo 10 puntos porcentuales entre el 2013 y el 2018, y creo que ahí es el punto de inflexión más importante que tendremos que ver y estar muy atentos en estos días. Me pareció, saludo también que se haya destacado el efecto desproporcionado para las mujeres, no solo por el trabajo que hacen en el sector salud, sino por el tipo de responsabilidades que tienen. El tema de empleo informal, no sé si están los micrófonos, me ayudan porque estoy oyendo retorno. El empleo informal, el empleo no adecuado y esta cifra preocupante que mencionaba Juan sobre que el 43% aún no tiene un mecanismo de apoyo social. Me mencionaron en el informe el importantísimo dato sobre desnutrición infantil. Este dato es crítico para el Ecuador y hablar sobre las brechas, para mí no hay cómo hablar de desarrollo en el Ecuador y en América Latina si no se hablan sobre brechas. ¿Qué creo que falta? Y se podría incluir, tal vez no en esta nota técnica, sino en el informe global. La volatilidad de ingreso, más que las brechas y una falta de ingreso, creo que es fundamental enfocarse en la volatilidad de ingreso que tiene efectos también psicológicos en la toma de decisiones. Hay varios estudios de panel en Sudáfrica, en India, en Bangladesh, en los propios Estados Unidos, donde demuestran que la volatilidad del ingreso es grave. Creo que hay que enfocarse no solo en las brechas de ingreso, sino en las brechas de riqueza. Las familias que vayan a perder activos o que no tuvieron activos para sostenerse, ahora es cuando vamos a ver la importancia de no solo enfocarse en los ingresos, sino también en la riqueza. Me pareció, Juan y Sebastián, tal vez me lo salté, pero hasta puse control find para ver si estaba, temas de educación, no vi lo suficientemente resaltado en el informe. Yo creo que en temas de inclusión ese es uno que faltaría. Y si bien ustedes mencionan el tema de GATS, de gobiernos locales, creo que hay mucho más que decir ahí. Entonces, me voy a permitir un poquito en algunos de estos temas dar un poco de información. El Ecuador tiene 4 millones de estudiantes solo en educación básica, no educación superior. Entonces, olvidarse de este segmento me parece que falta un poquito. Nuevamente, esto es el primero de una serie de estudios, así que solo lo pongo ahí. Y aquí están el número de instituciones educativas, fiscomisionales y particulares. El resto está en el sector público y además este sistema va a haber una cantidad de estudiantes que no van a poder quedarse en el sistema privado. Además, digamos, esto no es sorpresa, ¿no es cierto? Ya la OEI anunciaba que los alumnos perderán 11% por lo menos de lo que se aprende por este ajuste que hemos tenido que realizar como globo entero, ¿no es cierto? Ustedes ya mencionaron esto en temas de conectividad, justo relacionado a la educación, y lo mencionaban en relación a otros países, así que debería quitar esta diapositiva porque ustedes sí lo incluyeron, pero aquí un poco recalco en el negativo, ¿no es cierto?, que solo 12% de los hogares pobres tienen conexión a Internet, pero 91% de la población en general en el Ecuador tiene teléfonos celulares. Desde Grupo Faro hicimos una encuesta a 886 docentes y indicaban en su mayoría que la conexión más fácil la realizan por WhatsApp. Entonces, importante recolectar información y tomar decisiones en base a esto. La viceministra mencionó ya los datos sobre las transferencias a familias vulnerables, por eso nuevamente no me voy a detener aquí, no sabía qué es lo que se iba a presentar y agradezco mucho el detalle de la información. Sin embargo, creo que también aplaudo el proceso de utilizar métodos innovadores de alianzas con la banca para llegar a más familias de manera más eficiente. Desde mi punto de vista, el número de beneficiarios y la cantidad
es todavía muy pequeña, como se vio en ese gráfico. Se lo hizo en junio y la siguiente fase me parece que llega hasta diciembre, pero ha habido un hueco donde no todas las familias han tenido acceso, y de todas formas el bono extra, ¿no es cierto?, de $60 por una sola vez, 120 en la primera fase, 60 en la segunda fase, queda corto con respecto al costo de la vida en el Ecuador, cuando la canasta familiar vital es de $415. Entiendo perfectamente la restricción fiscal que existe y las limitaciones que existen, pero también, digamos, es obligación, ¿no es cierto?, poner sobre la mesa que es fundamental ampliar esta cobertura en estos momentos que continuemos viviendo de emergencia. En un fact sheet que nosotros sacamos desde Grupo Faro, incluimos qué están haciendo otros países, como ustedes pueden ver ahí. Ya se mencionaba, Federico, me parece, países que están invirtiendo 10% de su PIB. Perú invirtió 12% de su PIB cuando arrancó la emergencia, y aún así está sufriendo consecuencias gravísimas. Y en el estudio mencionan algunos ejemplos que se han dado en otros países. Quería complementar aquí con lo que se está haciendo y con mucho gusto compartir esta información también. Pasando ahora al lado de los diferencias entre provincias, como ustedes pueden ver aquí, esto sacamos al pico de la pandemia, cuando estaba afectando tan duramente a la provincia de Guayas, ¿no es cierto? Y lo que nosotros mostrábamos o se evidenciaba, ¿no es cierto?, es que las diferencias en, por ejemplo, la tasa de médicos que existe entre las provincias, en ese momento coincidía casi perfectamente con, lastimosamente, las provincias que fueron más afectadas, notablemente la provincia del Guayas, la provincia de Los Ríos. Y esto también coincide con la tasa de subempleo a nivel provincial. Estos son todos datos oficiales del INEC, con la tasa de cobertura de servicios básicos. Es decir, no es secreto, las emergencias revelan lo que está ahí. Cuando hubo los huracanes de New Orleans, eso solo reflejó lo que estaba ahí por muchos años, y la pandemia ha venido a reflejar las inequidades existentes en el Ecuador de una manera muy cruel. Termino con esta conversación que se está dando en diferentes foros sobre la renta básica universal. Sinceramente, yo no tengo una posición certera en esa, porque hay el peligro de que esta renta básica reemplace programas sociales, con lo que yo no estaría de acuerdo, pero creo que es importante conversar. Y me quedo con una frase, o parte de la frase que se mencionaba, creo que al principio del informe. Yo lo voy a complementar con mi visión, y es que en los estados, incluido el Ecuador, ha tomado medidas. Lo que yo creo es que en políticas para reducir la brecha y proteger a las familias vulnerables, y aquí empieza la cita del estudio de la OECD, hay que persistir con ambición. Yo creo que esto es fundamental. Déjenme ver si logro. Creo que es fundamental, si algo me queda de ese estudio, es que hay que persistir con ambición. No podemos estar felices de que hemos dado un bono de $60 por una vez. Creo que hay que insistir en que no solo los estados, sino el sistema multilateral, ya mencionaba Federico, esto no es business as usual, como decía una colega mía que está en un organismo multilateral. No se puede seguir actuando como que esta es solo una recesión más de la que vamos a salir en el corto tiempo. Es momento de transformar, y estos estudios que se está haciendo con el comentario de la sociedad civil y de la academia nos llevan un poquito más cerca, pero creo que nos queda mucho por recorrer para transformar las políticas sociales a nivel local y a nivel regional. Así que muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchísimas gracias, Anita. Le voy a dar la palabra a Alba Jalón, viceministra de Inclusión Social del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Gobierno de Ecuador. Buenos días, Albita. Por favor, tiene el micrófono. Buenos días. En eso estamos, insistiendo y jamás desistiendo, y con mucha ambición para la población más vulnerable. Muchas gracias por este espacio. Un saludo y un abrazo virtual a cada uno de ustedes. En esta pandemia, lo que nos ha demostrado es la necesidad permanente de transformar esta realidad. Todos los que trabajamos en este proceso entendemos que la transformación de la realidad no es de un momento a otro, pero la pandemia nos confrontó a tener que agilitar esta posibilidad de transformación. Efectivamente, me uno a los comentarios que mis compañeras que previo a mí han manifestado sus expresiones,
tengo que decir que uno de los desafíos que como Ministerio de Inclusión Económica y Social nos planteamos en plena pandemia fue dar respuestas inmediatas. No estábamos preparados a nivel mundial para una pandemia como esta, que tiene afectaciones a nivel físico, emocional, económico, social, cultural. Nosotros como ministerio, desde el marco de la protección social, atendemos a 500,000 de usuarios. En plena pandemia y con todas las restricciones, hemos podido sostener todos los servicios. No hay un servicio que haya sido suspendido y no hemos disminuido el presupuesto en cuanto a eso. Creo que eso ha sido un desafío. No siempre se logra entender la importancia de la protección social. Post-pandemia sabemos que las afectaciones serán mayores y que vamos a tener mayor cantidad de usuarios. La reflexión permanente que tenemos es la necesidad de modificar las políticas sociales. Estamos de acuerdo que muchas de las cosas que hemos hecho han sido para resolver y sostener en plena pandemia y que nos toca revisar en el camino cuáles son las acciones que vamos a tener que realizar posterior a la pandemia. Quiero decir que no vi en la nota, por ejemplo, la importancia de sostener los servicios de protección social. Cuando hablamos de violencia de género, sabemos que en nuestras unidades de atención de desarrollo infantil, por ejemplo, la mayoría de niños y niñas que acuden de 1 a 3 años, la mayoría viven con mujeres jefas de hogar. En el momento de la pandemia, pese a que el servicio se suspendió presencialmente, se continuó de una manera virtual, telefónica. El ministerio había asignado recursos para la modalidad y ubicamos que todas las modalidades en las que está contemplada la alimentación se les puede asignar sus kits de alimentación como una respuesta inmediata, porque en estas modalidades básicamente los usuarios reciben 4 ingestas de comidas al día, lo cual nos ayudó mucho a poder dar una respuesta inmediata. No siempre se cuenta con los recursos, pero ha sido un ejercicio de insistir y de visibilizar permanentemente la necesidad de atender a la población más pobre del país, muchos de ellos en estado de abandono, como adultos mayores de nuestros centros directos, cuya responsabilidad es del Estado. Ellos no tienen a nadie, viven ahí. Hemos logrado sostener muy pocos centros, hemos tenido alertas por COVID. En un ejercicio de coordinación con el Ministerio de Salud hemos podido dar respuestas inmediatas. Pero sí considero que dentro de una situación como esta, el desafío también ha sido cómo aflora la solidaridad y cómo se van reestructurando los equipos. Porque cuando se hacen, se va limitando personal por las restricciones presupuestarias que tenemos que ir modificando en función de la masa salarial para no afectar la calidad de servicios. Si el desafío en sí es sostener servicios, es un doble desafío sostener los servicios desde una buena calidad de servicios, una calidad de prestación de servicios, y también cuidando al personal, porque el personal tiene familia, tiene miedo, tiene desgaste y le toca atender a toda la población. Nos ha implicado desacomodarnos y reestructurar nuestras formas de pensamiento para las atenciones. Realmente la pandemia ha sido un desafío en cuanto, insisto con la palabra desafío, porque es entender que la protección social es de primera línea, que tienes que estar ahí. Pese al confinamiento, los equipos estuvieron en territorio dando atención, porque el ministerio está en todo el país y dependiendo de cada provincia las situaciones eran mucho más complejas. A futuro, ¿cuál es nuestro desafío? Sostener servicios, incrementar la cobertura de servicios, especialmente en cuanto a protección especial. Vemos que hay un auge en cuanto a mendicidad y trabajo infantil. Nos toca sostener eso para disminuir. Nos implica revisar las políticas de protección social, reacomodar las modalidades de atención, replantearnos cómo va a ser la prestación del servicio. Estamos ahora en un retorno progresivo a la prestación con un porcentaje presencial y un porcentaje virtual, pero no va a ser suficiente. Nos va a implicar
replantearnos a lo mejor nuevas unidades de atención y nuevas modalidades de atención en cuanto a las competencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Quiero agradecer por este espacio, el cual es muy bueno en el sentido de poder revisar también la posibilidad de continuar en coordinación y, por qué no decirlo, que pudiéramos también activar mayor coordinación con otros actores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, viceministra. Para cerrar el panel voy a dar paso a José Gabriel Castillo, director ejecutivo del Centro de Investigaciones Económicas del SPOL. Bienvenido, José Gabriel. Muchas gracias, Daniela. Buenos días a todos, autoridades presentes. Muchas gracias por la invitación al equipo del Centro de Desarrollo de la OSD. Ciertamente este es un esfuerzo muy interesante. Saludo el que se esté involucrando, ¿no es cierto?, a la academia y a otros actores sociales dentro de este proceso. Me parece que ese es un elemento fundamental, precisamente por uno de los desafíos y retos que va a tener que enfrentar la sociedad ecuatoriana en el mediano plazo. Asimismo, ayer teníamos una conversación informal respecto de este estudio, en donde yo manifestaba algunas inquietudes y me alegró, después de tener la oportunidad de leerlo, ¿no es cierto?, que iba directo al punto. Y es en parte de eso, en función de lo que voy a construir los comentarios que les quiero proponer el día de hoy. Primero, el estudio hace un muy buen trabajo, ¿no es cierto?, en recopilar gran parte del estado de situación, digamos, del sector social, ¿no es cierto?, y los desafíos y los retos que se encuentran en el sector. Sin embargo, hay un dilema que me parece importante pensar, precisamente para tratar de introducir dentro de este tipo de estudios algunas medidas que vayan un poco más allá en función de entender la problemática social que estamos enfrentando. Y mi pregunta era, bueno, ¿cómo medir realmente el impacto social en esta pandemia? Este shock, ¿no es cierto? Este shock genera muchos cambios que antes no los habíamos enfrentado de una forma tan dramática. Evidentemente hay un elemento psicológico dentro de esto, ¿no es cierto? Pero también hay elementos en el tema laboral que son importantes y que cambian completamente la estructura de los hogares. La pérdida, por ejemplo, en muchos de los hogares, ¿no es cierto?, de contribuyentes, es decir, de personas que contribuyen al hogar. Probablemente la pérdida de quienes son el sostén del hogar genera una problemática dentro de estos hogares que es muy distinta, ¿no es cierto? Y esta es una pérdida, además, que sucede de un momento a otro. La sustitución de los roles dentro del hogar, ¿no es cierto? El hecho de que padre y madre, en la pérdida de uno de los seres queridos, ¿no es cierto?, dentro del hogar, tiene que básicamente asumir ese rol, probablemente pasar a generar ingresos, ¿sí? Genera un drama social que es muy distinto al que hemos enfrentado previamente. La pandemia también tiene otras problemáticas que me parece hace falta hacer énfasis dentro del estudio, y es que tiene que ver con los temas de inequidad, ¿sí? Las condiciones laborales que estamos enfrentando en este momento, en donde hay cierto tipo de sectores que son más aptos para transformarse a una modalidad de teletrabajo, ¿no es cierto?, versus otros sectores sociales, probablemente con un capital humano menos desarrollado, con condiciones sociales más complejas. Esta brecha que hemos generado, que se está generando, ¿no es cierto?, en este proceso, va a generar condiciones difíciles, entre otras cosas por la formalidad, ¿no?, o esta transición a la informalidad que estamos sufriendo en este momento. Y como decía, hay un elemento que me parece que es difícil de capturar en este proceso, que es el deterioro precisamente de las condiciones de bienestar de estos hogares por la reasignación del tiempo. El estudio es un buen trabajo, ¿no es cierto?, en hablar precisamente de la brecha digital. La brecha digital es uno de estos retos que tienen que enfrentar los hogares. La brecha de género es otro de estos retos, pero ambos están relacionados precisamente a cómo dentro de cada uno de los hogares tiene que reasignarse el tiempo en función de tratar de mantener las condiciones de vida, ¿no es cierto?, ahora probablemente sin el principal perceptor de ingresos del hogar. Esta problemática, que antes era una problemática muy particular del sector social y que probablemente se estudiaba desde un punto de vista de la casuística, en este momento es probablemente una realidad algo más generalizada de lo que podemos interpretar. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hay una nueva normalidad económica que vamos a enfrentar en el corto y en el mediano plazo.
Por un lado, estas condiciones de inequidad van a generar una menor movilidad social. Es decir, va a haber más resistencia a la movilidad social a través de ¿no es cierto?, las condiciones económicas de los hogares. Va a haber un incremento, ¿no es cierto?, de una nueva economía informal. ¿Sí? Esta transición hacia la informalidad, conforme vamos atravesando un deterioro de las condiciones del empleo, un deterioro de la capacidad de generación de ingresos de muchos de los hogares. Y probablemente todavía no hemos internalizado lo que podría significar, ¿no es cierto?, un rebrote de esta pandemia. Todo este proceso va a generar una transición hacia la informalidad que evidentemente tiene consecuencias, particularmente en el sistema de aseguramiento público. Y en ese sentido, bueno, saludo el hecho de que se reconoce dentro de este estudio esta trampa de vulnerabilidad social, ¿no es cierto?, que es básicamente de lo que estamos hablando. Es decir, tener un trabajo informal en condiciones de subsistencia, que se va a ampliar en el tiempo, tener bajos niveles de aseguramiento, ¿sí?, bajos niveles de aseguramiento en términos del seguro social, ¿no es cierto?, tener bajos niveles de ahorro, y probablemente esto sucede en hogares que tienen mayor exposición ante la pandemia. Y estas condiciones realmente son un reto que tiene que enfrentar el país y que me parece se puede hacer, se puede tratar de entender aún más dentro de este estudio qué es lo que está sucediendo con esta transición hacia la informalidad. Para darles algunos datos, ¿no es cierto?, hay una reforma importante que debe darse en términos del sistema de pensiones. Se habla de un déficit actuarial que está pendiente, alrededor de $4.000 millones. O sea, que vaya grabando con nosotros. Claro, claro. No, yo ya le mandé. Alguien por aquí. Perfecto. Entonces, el sistema de pensiones del país va a sentir una presión importante y en alguna medida parte del colchón que tienen muchos de los hogares que han tenido que enfrentar condiciones muy difíciles, está precisamente ligado a la capacidad de obtener liquidez a través de este sistema. Esto agravado hoy en día, ¿no es cierto?, en condiciones en donde la jubilación especial por discapacidad, ¿no?, puso también una presión al sistema de pensiones, y agravado adicionalmente por las debilidades institucionales que deben procesarse en estas condiciones, en donde precisamente por corrupción dentro del otorgamiento de carnets de discapacidad se ha puesto más presión dentro de este sistema. Entonces, hay muchos retos desde el punto de vista social. Saludo el hecho de que el estudio haga un énfasis en el tema de la informalidad del trabajo. Me parece que ese va a ser uno de los retos fundamentales que vamos a enfrentar en el mediano plazo. Y para finalizar, quiero compartirles, confirman por favor si lo pueden ver. ¿Sí? Bueno, la atención y digo esto porque de alguna forma yo llegué tarde a esta conversación, ¿no es cierto? Y agradezco mucho la invitación en este proceso. Me parece que en estas condiciones, ¿no es cierto?, además de que tenemos que intentar resolver los problemas económicos desde un punto de vista fiscal, ¿no es cierto?, atender las necesidades del sector real, tener una respuesta para nuestros retos desde el punto de vista del sector externo y monetario, ¿no es cierto?, básicamente cómo sostener el sistema de dolarización en condiciones saludables, y atender esta necesidad. Yo lo he comentado en varios espacios, ¿no es cierto?, en donde el sistema financiero, que está enfrentando también su propia carrera dentro de este proceso, tenga también alguna forma de intervenir en estas condiciones, porque es uno de los sectores que puede inyectar liquidez en la economía. Hay un proceso fundamental que es el proceso de construcción de ciudadanía, que no puede quedar de lado. Y la construcción de ciudadanía básicamente se hace, ¿no es cierto?, en los espacios urbanos, en las ciudades, ¿sí? Ciudades como Guayaquil enfrentaron durante esta pandemia condiciones, o mejor dicho, se transparentaron muchas condiciones, ¿sí?, de desigualdad, y que precisamente se profundizan en la incapacidad de atención en sectores marginales. Y cómo está distribuida la población dentro de la ciudad un poco habla de ese proceso.
si queremos construir ciudadanía y queremos mantener espacios, digamos, salir de este círculo vicioso y promover círculos virtuosos en donde la ciudadanía encuentre respuestas a esta pandemia que no necesariamente dependan de la intervención del sistema de protección social, que es fundamental, ¿sí? Es fundamental. La ciudadanía tiene que construirse a partir de la intervención de los gobiernos locales. Y en este sentido solamente voy a concluir recogiendo un par de comentarios de Bowles y Carlin en relación a cómo entender, ¿no es cierto?, esta dinámica con este nuevo actor cuando precisamente las demás instituciones enfrentan dificultades para la atención, ¿no es cierto? El gobierno, a pesar de sus esfuerzos, el espacio fiscal hace muy difícil que pueda tener una intervención más sostenida en un país como el Ecuador. Los mercados también enfrentan sus retos precisamente porque ven cortadas, en gran medida se ve cortada, ¿no es cierto?, la cadena de pagos, ¿sí?, precisamente por los cierres y por el shock de oferta. Y la construcción de ciudadanía en este proceso me parece que es algo que a lo que debe darse soporte dentro de las iniciativas que se están promoviendo precisamente en el ingreso a la OCDE. No hay que perder de vista el elemento de cómo promover espacios en donde se continúe construyendo democracia, se continúe trabajando en función de disminuir los niveles de corrupción, que permitan precisamente generar condiciones de confianza ciudadana para mejorar los intercambios y para promover una estructura en la cual el sistema económico encuentre, ¿no es cierto?, a nivel micro, a nivel de los hogares, a nivel de la interacción social, una dinámica más positiva que sea favorable para promover cualquier cambio dentro de los retos que están pendientes. Eso quería compartir con ustedes, son un par de ideas. Agradezco nuevamente la invitación a este proceso. Creo que es fundamental que se vaya construyendo precisamente estos espacios con la intervención de la sociedad civil, de la academia y de los demás actores, porque los retos que están pendientes precisamente hablan de la construcción de estos nuevos consensos sociales que son los que van a ser fundamentales para la implementación de política pública en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Gabriel. Creo que es importante señalar que estas 3 notas que ha preparado el Centro de Desarrollo de la OCDE son parte del estudio multidimensional. Ustedes podrán tener un detalle mucho más profundo en la entrega de la primera fase, que es el diagnóstico y la evaluación. Pero estas notas dan una mirada muy rápida de los efectos que tiene el COVID en el Ecuador y de lo que el Centro de Desarrollo, pues, en conjunto con el Ministerio, ha visto la necesidad también de publicarlo para ponerlo en la discusión pública. Es importante la participación de los distintos actores, estamos buscando integrarlo todo, no solo para que este estudio quede a nivel de gobierno, sino también para que exista una apropiación de la ciudadanía y que pueda ser utilizado posteriormente para la construcción de los planes de desarrollo a futuro, no solo del siguiente gobierno, sino también posterior. Muchas gracias a los participantes. Voy a dar paso a Federico Bonavia para sus palabras de cierre, y si es que alguien más quisiera intervenir previo al cierre, pues tiene el micrófono abierto. Buenas, muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todas y a todos. Creo que fue una discusión muy intensa y muy interesante que nos ayuda mucho a finalizar esta primera parte del proceso del estudio multidimensional. Dos cosas de mi lado únicamente para, de un lado, mencionar algunas de las próximas etapas y de otro lado para agradecer el contributo de diferentes personas que contribuyeron a la preparación de estas notas, son 3. De un lado, las próximas etapas, como lo ha dicho Sebastián y Juan, es la primera nota de 3 que vamos a presentar y discutir con diferentes interlocutores y que van a alimentar la primera fase del estudio multidimensional. Y es importante decir que en el caso de Ecuador es la primera vez que vamos a modificar un poco la manera donde hacemos ese estudio multidimensional para incorporar precisamente
los canales de impacto del COVID, de la pandemia, de la crisis, y discutir de medidas de salida de la crisis y de recovery, ¿no? Ese es el estudio va a ser finalizado y discutido en nuestro grupo de pares, el grupo de aprendizaje mutuo, y eso va a ser el final del año, normalmente entre octubre, probablemente octubre-noviembre. Y en esta reunión del grupo de aprendizaje mutuo vamos a tener diferentes países que van a comentar y a poner sus ideas y sus experiencias para responder a los desafíos que la primera fase del estudio identifica. De otro lado, me gustaría también agradecer el contributo de todos los colegas del team de América Latina y también del equipo del Estudio Multidimensional del Centro de Desarrollo, que han trabajado verdaderamente sin límites en videoconferencias, reuniones virtuales. Y claro, Sebastián, Juan, pero también Nathalie, Cristina, Joshua, Martin, Havard, Juan Ramón y Agustina, todo el equipo, claramente todo el equipo también en el MEF y los diferentes partenarios y socios en este proceso. Únicamente para concluir, muchas gracias por su participación. Para nosotros este estudio es verdaderamente, disculpen, no conozco la palabra en español, pero muy importante. También porque Ecuador se une al Centro de Desarrollo en 2019 y para nosotros es la prueba que cuando un país tiene un liderazgo claro, una estrategia, puede aprovechar de la mejor manera de su membresía en esta institución única que es el Centro de Desarrollo, donde tenemos países de la OCDE, países que no son de la OCDE, que comparten su experiencia. Y creo que el gobierno de Ecuador está utilizando de la mejor manera esta membresía en el Centro de Desarrollo, y nosotros estamos listos para apoyar la administración en sus esfuerzos para enfrentar la pandemia y empezar en un camino de crecimiento inclusivo, fuerte y sustentable. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. A todos quienes han participado les agradecemos, y a quienes están atendiendo el día de hoy el seminario, pues decirles que va a estar próximamente en línea y la publicación en los próximos días. Muchísimas gracias a todos otra vez, al equipo de la OECD, al apoyo que hemos recibido de la Unión Europea, CAF, para tener el apoyo de ellos para hacer este estudio una realidad, y al equipo del MEF y a todos los participantes de la sociedad civil que están apoyando en este proceso. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.